No quisiera que fuera estamos en el final de año ya y es una de las últimas exhortaciones del año, y no quisiera que fuera una testimonio, sino más bien una exhortación de ánimo, cada uno que lo tome como quiera. En la vida, a menudo, mismo en la vida de cristianos y sobre todo en la vida de los cristianos, hay paréntesis, ¿verdad? Hay momentos en que el Señor es como si nos parara. Hace que no podemos hacer la obra que hacíamos, ya sea porque algo en nuestra vida lo impide, puede ser una enfermedad, puede ser un pecado, puede ser una ausencia, Pero quisiera que leyéramos un versículo y que nos quedáramos con este versículo de ánimo en Romanos 11:29. Romanos 11:29. 11:29. Que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y me gustaría que nos quedáramos con esto, porque cuando Dios da un don sabemos que el Señor no lo quita. Los dones del Señor, los llamamientos del Señor son irrevocables, aunque a veces en nuestra vida hayan situaciones en que parece ser que haya un paréntesis. El libro de Hechos está un poco escrito de esta manera. Empieza los primeros capítulos hablando de Juan y de Pedro, de los milagros, y después ya no se habla más de Pedro. Y se habla solamente de Pablo, su conversión, y después volvemos otra vez a Pedro. Y vamos a leer un corto pasaje justamente donde Pedro empieza otra vez. Pedro nunca dejó de ejercer su ministerio. Recordamos lo que el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, por 3 veces. Y Pedro nunca dejó de apacentar las ovejas. Vamos a ver de qué forma obra hoy Dios los milagros. Y leemos en Hechos, el capítulo 9, los versículos 32 a 35. Y se aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Aleluya. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vamos a ver 7 puntos así de forma muy breve que podemos sacar de estos versículos. Lo primero que vemos es que Pedro se preocupa de todos. Y te aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Los santos sabemos que son los creyentes. Pedro no se conforma con ocuparse solamente de los creyentes que están en Jerusalén, sino que va también a los otros cristianos de otros lugares. Pedro se ocupa de todos. Y Pedro no solamente se ocupa de evangelizar o de aportar la palabra, sino también de ir a visitarlos. Es lo primero que vemos, ¿no? Que Pedro no hace diferencia. Aconteció que Pedro, visitando a todos, Pedro no hace diferencia. Y es el primer punto para nosotros. No es necesario que seamos pastores para saber que todos somos iguales a los ojos de Dios y que no podemos ocuparnos más de un hermano que de otro o dejar hermanos de lado. Un primer punto. Después vemos un cristiano paralítico desde hace 8 años y halló allí, en la iglesia, en el lugar donde se reunían, a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. No sé cuánto tiempo puede ser que estemos paralizados en nuestro testimonio, en lo que el Señor nos ha dado, ha puesto en nuestras manos como obra. Puede ser que sea un pecado que hace que no podemos ejercer nuestro ministerio. O puede ser una enfermedad. Aquí vemos que este hermano está paralizado y está en cama. Un paréntesis en nuestra vida. Y puede haber paréntesis en nuestra vida, pero solamente deben ser paréntesis, porque los dones de Dios son irrefutables. Vemos en tercer lugar que Dios nos conoce por nuestro nombre, y eso es muy importante. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas.
Cada uno de nosotros es importante para el Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos conoce por nuestro nombre, pero también cada uno de los hermanos que no están aquí los jueves, los que están los domingos, y también aquellos que no vienen quizás un tiempo, porque quizás estén en ese tiempo de paréntesis en sus vidas. Vemos en el capítulo 9, en el versículo 10, en este mismo capítulo, 9, 10. en la conversión de Saulo, 9, 10. había entonces más un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí. Dios llama a Ananías por su nombre para que vaya a ver a Pablo. Vemos en este mismo capítulo, el versículo 33, ya lo hemos leído, uno que se llamaba Eneas, y después en el versículo 36, otro milagro de Pedro, más bien un milagro de Jesús a través de Pedro. El versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Qué importante los nombres de cada uno. En el capítulo 10, el primer versículo, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, a quien sabemos que el Señor va a decir, ves a buscar a Pedro. Es importante, Dios nos conoce por nuestro nombre a cada uno de nosotros. El cuarto punto que vemos en este pequeño corto pasaje que hemos leído es, y le dijo Pedro, el versículo 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Es Jesucristo quien sana, no es Pedro. Es Jesucristo quien sana. Un poco más tarde, en el versículo 40, hay otro milagro, esta Dorcas que Pedro resucita también, aunque Jesucristo resucita. Leemos el versículo 14, dice, entonces, sacando a todos conocemos la historia, ¿no? Y llaman a Pedro, se enteran de que Pedro está por ahí, alrededor, lo llaman, Pedro viene. Esa necesidad también del cariño de los hermanos para sostenernos. No saben que forzosamente Pedro va a hacer un milagro, pero necesitan la presencia de Pedro para sostenerlos, para animarlos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos. La importancia de la oración. Estamos aquí para orar. Y ese de rodillas es importante porque es una forma de postrarnos delante del Señor. Pero recuerdo siempre algo que nos contó Di Pardo, a menudo lo citamos, nuestro hermano Di Pardo, que nos contaba una anécdota de un padre que le decía a su hijo, siéntate a la mesa. Y el hijo no quería, no me siento, te he dicho que te sientes, no me siento, te he dicho que te sientes. Bueno, me siento, pero por dentro estoy de pie. Eso es lo que cuenta. Lo importante es cómo estamos por dentro. Estamos sentados, pero estamos de rodillas delante del Señor. Estamos en esa posición de adoración delante de Él. Es como estamos por dentro. Es pues Jesucristo quien sana y no Pedro. Y vemos también que la curación es inmediata y completa. Levántate, ya es tu cama, y enseguida se levantó. A veces vemos muchas campañas de evangelización con curaciones, y alguien que está en una silla de ruedas de pronto se levanta así y casi anda, o milagros a medias. Y el Señor no hace milagros a medias. Cuando el Señor hace algo, lo hace de forma completa. Aquí vemos que este Eneas enseguida se levantó. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. El quinto punto que vemos es que junto con la curación va la orden. Volvemos otra vez un poquito para atrás a este capítulo 9, el versículo 6. Cuando Jesús se presenta a Pablo, Pablo, tembloroso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate y entra en la ciudad, haz algo. El versículo 11 que hemos leído, el
Señor le dijo, en el 10 ya, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá, etc. Justo con la curación va también la orden. El Señor nos pide algo. El capítulo 10, verso 20. Sabemos que Pedro ha tenido esa visión en que Dios le muestra que él no puede llamar inmundo algo que el Señor ha santificado. El Señor le quiere demostrar que a sus ojos todos los hombres son iguales, judíos y gentiles. Y le dice: levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Levántate y desciende, levántate y haz tu cama, levántate y haz algo, lo que el Señor nos pida, pero primero nos pide levantarnos. Levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. El Señor nos ha sanado, porque la salvación es del Señor. Ha hecho más que darnos esa sanidad física, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, y seguimos en cama a veces. Y no es un reproche, es para que nos levantemos, es para que reaccionemos, es para que preguntemos al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo. ¿Qué hubiera pasado si Eneas no se lo cree y sigue en cama? Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pero resulta que Eneas no se lo cree, o se lo cree pero sigue en cama después de haber sido sanado. ¿No sería ridículo? Si ha sido sanado, levántate. Pero ¿cuántas veces no hemos sido salvados por Jesucristo, sanados de todos nuestros pecados, limpiados por su sangre preciosa, y seguimos en cama? No hacemos nada. Nosotros no podemos ni salvarnos ni sanarnos, está claro. Ni siquiera Pedro podía hacerlo, el Señor lo hizo. Pero quizás el Señor utilice a un Pedro para levantarnos, para recordarnos que el Señor nos ha sanado, que ya somos salvos, que ya hemos sido sanados, y para que nos levantemos. El sexto punto que vemos es que Eneas no tiene que ir a ningún lugar. Recordamos otro paralítico que el Señor sanó también, aquel que los amigos bajaron por el techo, y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí a Eneas no le dice que se vaya a su casa porque ya está en su casa, pero le dice: levántate y haz tu cama. Eneas no tiene que irse a ningún lugar, pero sí tiene que arreglar su cama. Y este sería el tema de esta noche: ¿cómo está nuestra cama? Sin hacernos, dijo Francisco. Yo tengo una costumbre que lo primero que hago, primero tomar mi café y mi devocional, y después, cuando empiezo el menage, lo primero que hago es la cama. Si la cama está hecha, parece que todo lo demás esté hecho. Parece. Es importante, pero aquí no hablamos, claro está, de esta cama física, sino hablamos de nuestras relaciones. ¿Cómo están nuestras relaciones con los hermanos, entre esposos, con nuestros hijos, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros vecinos? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra cama? El Señor nos ha sanado. Aquello que nosotros no podíamos hacer, lo ha hecho Él. Él nos ha salvado. Ya somos salvos. Pero a nosotros nos toca hacer la cama y arreglar aquellas cosas que tengamos aún. Porque es la orden que el Señor le dio a Pedro, dio a Eneas a través de Jesucristo. Levántate y haz tu cama. Las fuerzas renovadas le permiten volver a tomar sus actividades. Hemos oído al principio que el Señor no nos quita los dones que Él nos da, Él no nos lo quita, porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Pero a veces estamos débiles espiritualmente, no tenemos fuerzas para hacer aquello que el Señor nos pide de hacer. Y una vez que el Señor nos sana, con las fuerzas renovadas, si el Señor tiene que utilizar a un hermano o a alguien para ayudarnos a levantarnos, tenemos que hacer nuestra cama. Tenemos que arreglar las cosas
no podemos continuar dejando las cosas así tal como están. Mientras que Eneas estaba enfermo, él no podía hacer su cama, otros lo tenían que hacer por él. Pero ahora sí puede. Y terminamos con el punto 7, que es el versículo 35. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pensamos que si Eneas se hubiera quedado en cama después de haber sido sanado, la gente se hubiera convertido al Señor. Leemos Romanos 6, los versículos 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a permanecer en cama puesto que el Señor ya nos ha salvado? En ninguna manera. Porque los que hemos sido salvos, los que hemos sido sanados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, ¿cómo vamos a permanecer aún en cama como si estuviéramos enfermos? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Si Eneas se hubiera quedado en cama después de haber salido sanado, de nada hubiera servido. El Señor nos ha sanado. ¿Cómo vamos a permanecer aún en cama? Los que hemos sido curados, ¿cómo permaneceremos aún en cama? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente se convierta hoy? No van a ser esas campañas de curaciones. Lo que va a hacer que la gente se convierta y acepte a Jesucristo va a ser el milagro de una vida transformada. Esos son milagros. El milagro de una vida renovada. El milagro de una vida fortalecida. Una vida en la que nos levantamos y hacemos nuestra cama. Nos levantamos y arreglamos lo que tengamos que arreglar. Y ponemos nuestra vida y nuestras cosas en orden. Porque lo que nosotros no podíamos hacer, ya lo ha hecho el Señor. Otras cosas tenemos que hacerlas nosotros. La gente no necesita solo oír, sino también ver. Que el Señor bendiga su palabra.